Buenas noches. Buenas noches, Gerardo, ¿cómo estás? Vivo todavía. Bueno, me alegra eso. Bienvenido. Gracias, padre. Hoy John Freddy no va a estar porque está en otra ocupación, acabo de abrir y se fue. Entonces yo voy a estar por acá como acompañando la grabación y el proceso este. Muy bien. Demos otros 2 o 3 minuticos para que la gente vaya llegando. Claro que sí. Ahí yo le comentaba a John Freddy que me ha surgido un inconveniente para el martes que viene. Entonces yo le pedí a él si él podía adelantarse y entonces tomar el martes que viene el último módulo y después vemos si yo retomo el jueves o el martes de la otra semana, según a él le convenga. Sí, ya él me dijo que avisar en el grupo a Ah, todos y bueno, lo haremos antes de cerrar el grupo para que sepa perfecto. que el próximo martes estaremos con John Freddy y luego el jueves, si Dios quiere, estaremos contigo. Ahí está, muy bien. Y lo que yo propondría para el jueves, si a ustedes les parece bien, es que adelantaran los participantes preguntas que tengan que ver un poco con todo lo que han estado viendo acerca de animación bíblica. Y entonces, me parece que ahí sería un aporte realmente, ¿no? De mi parte, que algo de experiencia tengo en el tema, porque yo creo que, digamos, para estudiar un tema lo que están son los libros. Ajá. No, Los, y así los se precisa profesores, más la inquietud de la animación bíblica, de la pastoral, desde las perspectivas y expectativas que cada uno de los participantes tiene. Puede ser esa la dinámica. Entonces, lo claro, recordaremos también el martes para que es elaboren las preguntas para el jueves. como no. Y si tienen la posibilidad de ir mandándolas antes, mejor aún. Pero bueno, eso Chévere, no sé sí. cómo se manejan ustedes, ¿eh? Muy bien, yo estoy para servir, creo que eso quedó Muchas claro. gracias, Gerardo. ¿Cuántos habitantes tiene la diócesis? Monseñor. Bueno, la diócesis tiene 177 kilómetros cuadrados, es decir, que territorialmente es chiquitica, pero es muy difícil saber las cifras exactas, ¿no? Pero más o menos son más de 2 millones de personas. Porque es muy urbano. Exacto. Es totalmente urbano, ¿no? Y es donde está la, la gran, o sea, Petare es como que son 2000 barrios, ¿no? Donde está pues mucha situación de pobreza, ¿no? El 90% de las personas de la diócesis viven en los barrios de Petare. Entonces eso crea un dinamismo muy interesante y una vida pues muy movida, ¿no? Porque aquí no nos pisamos todos, nos chocamos todos, pero nos abrazamos todos. Qué bueno. ¿Y cuántos presbíteros tienen? Diocesanos son 20, ¿no? Y religiosos son como 46, pero la mayoría de los religiosos están en casa de formación, en colegios y en muchas otras obras de la congregación, ¿no? Y tenemos el apoyo muy grande de las religiosas que están en vicaría, son como comunidades que van animadas por religiosas, ¿no? Como vicarias.
Entonces, tres de esas comunidades religiosas están también en Petare y una rectoría. O sea que más o menos es lo que tenemos en mente y en el corazón y en la vida diaria de las personas, ¿no? Qué bueno. Sí. Yo Es creo que más o también menos, eso, para hacer animación bíblica hay que tener muy en cuenta las estadísticas, ¿no? Tenemos que ser muy honestos, cosa que a veces nos cuesta ser honestos. Y entonces, bueno, ver primero cuál es la situación, porque dependiendo de esa situación es como uno va a programar eh, un, eh, un proyecto de animación bíblica. claro. Lo que es interesante es que, pues, más o menos eso es el número de habitantes y con los que contamos de agentes ordenados, ¿no? O consagrados. Pero creo que hay un gran deseo y un gran dinamismo de participación a nivel de laicos, ¿no? Y creo que nosotros tenemos que pensarnos un modo distinto de ser iglesia, ¿no? Que no es el modo Claro, tradicional, ¿no? Sino tiene que ser un modo que nos lleva a encontrarlo en los orígenes de la Sagrada Escritura, ¿no? El modo de ser iglesia, o sea, la casa, el sector, la comunidad, el barrio, que es lo que yo creo que hace que sea fermento y semilla del reino, ¿no? Y creo que es un reto bastante grande y por eso en enero vamos a tener el encuentro para terminar esta etapa de formación, donde el tema central va a ser la pastoral urbana, ¿no? Desde la animación bíblica de la pastoral, que es un gran reto para la iglesia del mundo de hoy. Y el discipulado femenino, ¿no? Que es todo lo de la mujer en toda la Biblia y también, pues, porque la mayoría de nuestra gente de pastoral, yo creo que más del 95% son mujeres, ¿no? Y creo que eso es importante valorarlo y el aporte de la mujer a la iglesia, a la vida, a la justicia, a la nueva sociedad. Entonces ya confirmaron que viene la hermana Socorro de México. Bueno, qué aprovecho bueno. para, ¿no? Va a venir y va a estar con nosotros la hermana Socorro y también confirmó, ahora no Rebeca. recuerdo, Rebeca, exacto, que ya también confirmó. Estamos esperando que Juancho le dé la orden a Adriana Mora. Adriana Mora, ¿no? Entonces, va a ser bastante fuerte el rol y el papel de la mujer, porque yo creo que al final, pues la mujer es la cabeza de la casa, y de la iglesia doméstica, ¿no? Y ese modo de ser iglesia, yo creo que tiene que venir señalado desde ahí. Creo que es bien interesante. Ujú. Entonces, así estamos, Gerardo. Qué bueno. Bueno, siendo las Estamos seis y mal, pero cuarenta, yo creo que podemos darle pie al inicio de esta experiencia que tenemos hoy con Gerardo en su segunda charla, el segundo encuentro que nos va a tener sobre la animación bíblica de la pastoral. Pidámosle al Espíritu que nos ilumine y acompañe, que ponga en Gerardo las palabras adecuadas y necesarias para iluminar nuestro caminar y nuestra experiencia y pidámosle a ese espíritu que a nosotros nos abra el entendimiento para ser dóciles al trabajo que espera la palabra de nosotros encarnándose en nuestra diócesis. Gerardo, bienvenido y todo es tuyo el set de este diplomado. Muchas gracias. No sé si Miguel Pinto me parece que había levantado la mano o no, porque si a lo mejor tenía algo que decir, ¿no? Sí, hola, buenas noches, saludos. ¿Me oyen? ¿Qué tal? Sí, 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 perfectamente. Miguel. Hola, bueno, en función de lo que estaban diciendo, pues un poco de complemento, yo creo que es necesario en paralelo a todo este fabuloso proyecto de animación bíblica un poco en la comunidad, hace falta empezar un intensivo programa de formación porque sin conocimiento es difícil dar a conocer la verdad. La verdad no necesita defensores, pero necesita ser mostrada y para ser mostrada hay que saberla. Entonces es muy importante
que junto a todo esto hay un programa significativo de formación, no solo en Biblias, sino también en conceptos de la Iglesia y un poco en historia, porque estamos extraordinariamente perdidos en historia. Tenemos una enorme cantidad de confusiones y de conocimientos que son falsos y necesitamos conocerlos en una mejor manera para poder aportar. Creo que sí, se nutre un conjunto muy grande de formación y se multiplican los centros de formación y la gente asiste y participa, podemos tener un potencial de cambio muy grande. De hecho, algunas de las conversiones más significativas que vienen del mundo protestante al católico vienen por la razón, por el estudio. Me viene a la mente el cardenal Newman, recientemente nombrado doctor, Chesterton, la hermana de la reina de Inglaterra y mucha gente más. En cambio, la gente que sale del catolicismo cristiano para refugiarse a las iglesias protestantes, se hacen el cambio más por desconocimiento, por ignorancia, que por convicción. O sea, lo que manifiestan, estoy más cómodo, me siento mejor, es más chévere, es más guay el asunto. Entonces, había un dicho cuando yo estaba joven, que se decía más en España y quizá en México también que acá, que decía, un cristiano ignorante es un futuro protestante. Entonces, nosotros tenemos una gran riqueza, pero igual que para disfrutar de la lectura, primero tienes que sufrir un poco aprendiendo a leer y a soportando el dolor de cabeza hasta que aprendes a leer, pues para disfrutar de ser cristiano, para poder amar en sentido cristiano, tienes que conocer algo de la verdad. Si no lo conoces, es muy difícil que lo hagas, porque simplemente cualquiera te dice por ahí a la fuerza, no, los cristianos leen más la Biblia que nosotros. Espérate, que no es solo leer, necesitas al Espíritu Santo, necesitas interpretar, necesitas conocimiento. O sea, hay que ver también por qué pasaron las cosas. Entonces, esa historia hay que conocerla. Y simplemente lo decimos, el otro lo hace, tú no lo haces y no sabes por qué, pues el otro es mejor que yo. Y eso es falso. Gracias. Muy bien, ciertamente que el trabajo de la formación debe ser permanente y siempre tenemos que estar muy atentos en esta formación de ampliar el horizonte, ¿no? Eh, San Agustín, cuando habla de la iglesia, a veces se refiere a una comunidad tan grande que él la hace surgir en el justo Abel. Y entonces todos los seres humanos de buena voluntad forman parte de la iglesia. Otras veces Agustín habla de la iglesia como un pequeño grupito de gente muy pura y muy preparada. Son dos visiones de la iglesia que tiene el mismo San Agustín. Y por eso los que somos agustinianos nos enrolamos en uno u otro grupo. El Papa Benedicto, agustiniano, se enrolaba en el grupo de la iglesia pequeña. Yo, agustiniano, me enrolo en el grupo de la iglesia grande, donde todos tienen cabida, donde hay que dejar lugar para todos. Entonces es muy cierto lo que dice Miguel, esto de estudiar siempre con una actitud de mucha humildad y de mucha apertura, porque ciertamente nos toca vivir a nosotros en un, como dijo San Juan Pablo II, no en un tiempo de, no en una época de cambio, sino en un cambio de época. Y esto es interesante unirlo a la animación bíblica, porque el cristianismo justamente también nació en una situación de cambio de época. El cristianismo, si lo hacemos nacer de Jesucristo, porque hay quienes al cristianismo lo hacen nacer de Pablo o incluso algunos de Constantino, yo creo que el cristianismo surge con Jesucristo, que Pablo es el primer teólogo sistemático del cristianismo y que tal vez con Constantino lo que nace es la iglesia romana, la romanidad, con sus características, por ejemplo, los nombres que nosotros seguimos usando hasta el día de hoy, diócesis, curia, dicasterio, clero, son todos nombres que tienen que ver con el Imperio Romano. Las vestimentas litúrgicas, muchos ritos de nuestras celebraciones, los templos,
Hace poco fui a la inauguración de un nuevo templo y fui con la ilusión, ya que era nuevo, de encontrarme un templo pensado para la liturgia reformada por el Concilio Vaticano II, en donde se pide la participación activa de toda la asamblea, no solamente del presidente y los concelebrantes. Y sin embargo me encontré con un templo igual a los otros templos, modernito en algunos aspectos secundarios, pero la estructura era la misma. El presbiterio en el fondo, el altar arriba, el lambón que prácticamente es un atril. Entonces digo, qué pena, ¿no? Haber construido un templo nuevo sin tener en cuenta la renovación del concilio. Y en la iglesia primitiva nosotros nos encontramos con la doctrina, vamos a llamarle, doctrina no, la predicación mejor, la predicación de Jesucristo, que está dada en un contexto rural, pero que va a ser transmitida después en un ámbito metropolitano. Por eso qué interesante estos datos que me dio el señor obispo de la diócesis, ¿no? Para entender un poco la situación en la que ustedes se encuentran. O sea, ustedes se encuentran en una situación que les tendría que dar mucha luz y compañía el evangelista Lucas, porque Lucas justamente escribe pensando en las metrópolis. Y el gran problema que tiene Lucas es encontrar que en las metrópolis hay grupos que vienen del ámbito rural y que por tanto son más conservadores y que ponen freno a algunas avanzadas de la iglesia primitiva. Piensen ustedes, por ejemplo, en lo que hoy son nuestras comidas en casas de familia, donde todos estamos sentados en torno a la misma mesa. Eso no sucedía en tiempos de Jesús en el ámbito rural. Las mujeres no participaban de la mesa de los varones. Cuando en el capítulo 7 de Lucas se nos narra la cena o la comida en la casa de el fariseo Simón, en donde Jesús es convidado, seguramente Jesús está sentado a la mesa junto a Simón, mejor dicho, está reclinado a la mesa junto a Simón y a otros fariseos, a otros maestros. Jesús considerado un maestro, por eso cuando Jesús le dice a Simón, Simón, tengo algo que decirte, él responde, di, maestro. Jesús está a la misma altura que los fariseos. Y los discípulos de Jesús y los discípulos de los fariseos, todos varones, no reclinados a la mesa, sino sentados en el suelo, contemplando y escuchando lo que hablan los maestros. Y esta buena mujer que viene a ungir los pies de Jesús, que viene a regarlo con sus lágrimas y a secarlo con sus cabellos, viene irrumpiendo ese ámbito que no está pensado para mujeres y se coloca por detrás de Jesús, sin ser vista por los discípulos. Los únicos que aparentemente la ven son el fariseo y Jesús, que tal vez más que verla, la siente, porque ella está detrás de Jesús. Cuando Jesús habla con Simón, le dice, ¿ves a esta mujer? Simón se tiene que rotar para verla, porque está detrás. Entonces, hoy día, para nosotros, lo más común del mundo es encontrarnos varones y mujeres en el mismo ámbito, pero no sucedía esto en la cultura de Jesús. Por eso Pablo, que según yo acabo de decir, tal vez es el primer teólogo sistemático del cristianismo naciente, va a decir en la carta a los Gálatas, en Cristo no hay judío ni gentil, no hay libre ni esclavo, no hay varón ni mujer. Qué interesante. Esta es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva que se expande en las ciudades. Sin embargo, después con Constantino, esa iglesia va a tener un repliegue otra vez a la
forma de pensar propia de los pequeños poblados, las parroquias. Entonces, eso que nosotros hemos heredado hasta el día de hoy, yo creo que lo tenemos que volver a repensar a partir de la Escritura. Y como decía el señor obispo, volver a la fuente, ¿no? También dijo el padre Juan, volver a las Escrituras como fuente inspiradora. Una vuelta, la Santa Sede había sacado un documento, sinceramente no me acuerdo qué documento era, yo lo leí y había una cita bíblica que a mí me parecía que estaba fuera del lugar, que la habían forzado para que entrara en ese texto, pero no tenía nada que ver con lo que se venía hablando. Y como ese era mi criterio, le consulté a un gran biblista, padre de biblistas en nuestro país, el padre Luis Heriberto Rivas. Lo llamo por teléfono y le digo, Luis, acabo de leer este documento y esta cita no le encuentro sentido. Y él me respondió esto. Me extraña que me preguntes sobre eso. ¿No sabes cómo se hacen los documentos? Como un árbol de Navidad. Primero se pone el arbolito y después las bolitas de colores que son las citas bíblicas. Bueno, esto es totalmente contrario a la animación bíblica. La animación bíblica parte del texto, estudia el texto, como dice Miguel, y no solamente estudia el texto, sino que entre las cosas que hay que estudiar es cómo ese texto ha venido siendo interpretado a lo largo de los siglos. Porque la historia de la interpretación de un texto construye un sesgo interpretativo que es muy difícil de evitar. Nos vamos siempre sobre esa interpretación, porque es la que nos parece la auténtica, cuando siempre hay diversas formas de interpretar. Hay un documento muy interesante, no sé si ya se los han citado, del año 1993 de la Pontificia Comisión Bíblica, que se llama La lectura de la Biblia en la Iglesia. Y en ese documento se habla, por ejemplo, de los acercamientos al texto bíblico. Entre esos acercamientos está la lectura feminista. Hoy podríamos agregarle otros acercamientos que en ese documento no están porque es del año 93. Por ejemplo, la lectura desde la perspectiva de género. Ya el feminismo es una perspectiva de género, pero hoy día esa perspectiva se ha ampliado. Para darle yo un ejemplo, tengo un articulito que si les interesa, con mucho gusto después los podemos compartir, que es una interpretación de la visita de Jesús a la casa de Marta, la hermana de María, en donde se produce ese altercado, porque María se pone a los pies de Jesús, ubicándose en un espacio que pertenece a los varones, el espacio de los discípulos. Y entonces Marta reacciona con violencia sobre Jesús. No te importa que me dejes sola con el trabajo que debemos hacer las mujeres, y se ponga a disfrutar del encuentro como solo pueden hacer los varones. Marta es una mujer patriarcal, sigue pensando como se piensa en el campo de su época. En cambio, María posiblemente es una mujer más ligada a las metrópolis, con un pensamiento más abierto. Entonces, qué interesante hoy, desde la perspectiva de género, poder analizar ese texto y aportar elementos que nos permitan construir nuestras comunidades aprovechando de lo que tenemos. A veces nosotros, cuando leemos los textos bíblicos, no llegamos a entender lo que pueden querer decir ciertas expresiones. ¿Por qué? Porque vivimos una cultura totalmente distinta. Por ejemplo, cuando Jesús en Mateo manda a sus discípulos para que recorran pueblos y ciudades,
les pone entre las indicaciones, entre las normas que deben cumplir, cuando entren en una casa, den la bendición y coman todo lo que les ofrezcan. ¿Puede un judío comer todo lo que se le ofrece? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Jesús entonces los está invitando a que desobedezcan la ley de Moisés. Y esto justamente en el Evangelio según San Mateo, que es un evangelio escrito para judíos. Hoy día los especialistas de Mateo coinciden que ese evangelio fue escrito para judíos. En lo que difieren es que algunos dicen que fue escrito para judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían entrado en la secta de los cristianos, porque el cristianismo surge como una secta judía, y que estaban añorando, estaban extrañando el templo, la sinagoga, y entonces Mateo escribe para ellos un evangelio en donde les muestra que ellos son verdaderamente judíos, son los auténticos herederos de la promesa hecha a Abraham. En cambio, otros especialistas en Mateo dicen que no, que fue escrito para judíos que todavía no reconocían a Jesús como el Mesías, para tratar de convencerlos. Pero el Evangelio de Mateo fue escrito para judíos. Sin embargo, en el discurso de las bienaventuranzas, que en Mateo ocupa 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, 3 capítulos, ahí aparece el a ustedes se les dijo, pero yo les digo. Qué interesante el Papa Benedicto, que por otro lado para mí es un hombre muy sabio y muy respetable, en su libro acerca de Jesús de Nazaret, en 3 tomos, en ningún momento cita esta parte del Evangelio de Mateo, porque Benedicto se esfuerza en mostrar a Jesús como alguien que cumplía plenamente con la ley. Dice Benedicto, por ejemplo, Jesús oraba en el templo. En los 4 evangelios nunca se muestra a Jesús orando en el templo. Se lo muestra orando y se lo muestra en el templo, pero nunca estas dos cosas juntas. En el templo pasea, en el templo discute, en el templo se pierde, en el templo realiza curaciones, dice que a ese templo hay que destruirlo, y cuando ora en soledad, en el desierto, en el huerto, pero nunca estas dos cosas juntas. Entonces digo, ven cómo uno tiene que estar muy atento, ¿no? Porque esto, coman de lo que les den, en principio nos podría saber a nosotros como, bueno, no sean quisquillosos, no se pongan en pretenciosos, sean humildes, todo lo que le den lo reciben y lo agradecen. No, es mucho más fuerte, es mucho más fuerte. Por eso, si al finalizar este proceso formativo, ustedes reciben del obispo una invitación, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, como dice el final del Evangelio de Mateo, recordemos que cuando vayamos a una casa debemos comer todo lo que nos den. Y con esto no me refiero solo al alimento material, al que va de la boca al estómago, sino también a otro tipo de alimentos. Seguramente, si nosotros hoy salimos a misionar, no salimos a misionar como los dueños de la verdad, sino como personas que van a dialogar y también van a aprender. Entonces, esto me parece muy importante. Por eso, a mí me ha tocado compartir con ustedes este aspecto de la misión, pero creo que no me voy a cansar de insistir en que si primero no tomamos conciencia de nuestra vocación discipular, no podemos salir a predicar, porque lo que vamos a hacer va a ser predicarnos a nosotros mismos. Yo veo con cierta preocupación la presencia de
un buen número de sacerdotes jóvenes en las redes y miro, sobre todo en TikTok y otros formatos que son más rápidos, que a mí me cuesta más entender por mi edad, por mi formación y demás, pero miro con cierta preocupación que sus apariciones más tienen que ver con ellos que con Jesucristo. Hablan de ellos, como mucho hablan del sacerdocio, pero no hablan tanto de Jesucristo. Y nosotros tenemos que anunciar a Jesucristo. Pablo dice, solo quiero conocer a Cristo y a este crucificado, llagado, como veíamos la vez pasada. Entonces, tenemos que repensar qué significa hoy para nosotros misionar. ¿Y cómo pensamos esto, Gerardo? Bueno, fundamentalmente volviendo a los 4 evangelios y también a Pablo, por supuesto, y a las demás cartas y al Apocalipsis, pero más que nada a los evangelios y ver qué idea tienen los evangelios de misión. El primer evangelio, el más antiguo, el evangelio de Marcos, que durante mucho tiempo fue tratado como la cenicienta de los evangelios, por ser el más corto, por no tener relatos de infancia, por no contar con muchas parábolas y relatos de milagros que tienen los otros evangelistas. Incluso muchos lo consideraron a Marcos como un resumen de Mateo. Mateo sería anterior y Marcos un resumen. Pero hoy día la mayoría de los biblistas dicen que Marcos es el evangelio más antiguo, escrito posiblemente alrededor del año 50, o sea, apenas habían pasado 20 años de la muerte de Jesús. Y todavía estaba el templo en Jerusalén. Y los cristianos iban al templo, peregrinaban al templo porque no habían dejado de ser judíos, fundamentalmente. Ese evangelio, si ustedes se fijan en sus Biblias, en las versiones que tienen del evangelio en sus Biblias, van a ver que el capítulo 16, del versículo 9 en adelante, comúnmente se presenta como apéndice, agregado canónico, conclusión larga. La mayoría de los especialistas en Marcos dicen que Marcos termina en 16:8 y que lo que viene después es un agregado del último redactor que le parece que el Evangelio queda como inconcluso y ese agregado está formado fundamentalmente por las tradiciones de las apariciones del resucitado que aparecen en los otros 3 evangelios. ¿Cómo terminaría el evangelio de Marcos original? Las mujeres salieron del sepulcro llenas de temor y no contaron nada a nadie. Así terminaría el evangelio. Claro, a cualquiera que piensa un poco le parece, pero si las mujeres, que fueron las que tuvieron las experiencias de la tumba vacía y la revelación del misterio de la tumba vacía, porque la tumba vacía por sí mismo es un elemento que no habla de la resurrección. Si vemos todos los relatos, vamos a ver que la primera actitud es: se han robado el cuerpo. En el Evangelio de Juan, la Magdalena dice, pensando que el que se le aparece es el jardinero: si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo vaya a buscarlo. Entonces piensan en el robo del cuerpo. Entonces, si estas mujeres no contaron nada a nadie, ¿cómo es que después se difundió la noticia de la resurrección? Lo que pasa es que en Marcos hay un elemento que se repite muchas veces en el relato, que es lo que se llama el secreto mesiánico, o así lo han llamado los estudiosos de Marcos, el secreto mesiánico. Esa orden que Jesús da después de que realiza una acción milagrosa: no digas nada a nadie. Toma tu camilla y vete. No entres en la ciudad. Sin embargo, todo el mundo
grita, proclama los cuatro vientos lo que Jesús ha hecho por ellos. Las únicas que obedecen el mandato de Jesús de no contar son las mujeres en el sepulcro. Guardan silencio, un silencio sagrado, que hoy podríamos decir es uno de los dones del Espíritu Santo, el temor de Dios. Tal vez nosotros, y ojo, queridas amigas, queridos amigos, que tienen idea de salir a misionar, tal vez nosotros hoy día hablamos demasiado de Dios, cuando en realidad tendríamos que salir a misionar hablando de lo que Dios hizo en nosotros. Él cambió mi vida. Él me volvió comprensivo. Él me hizo paciente. Él me hizo encontrar un sentido a las cosas más allá del aparente sin sentido. Entonces yo salgo a misionar poniéndome como testigo, hablando de mi experiencia, no hablando de los libros, no hablando de los libros, porque el catecismo de la Iglesia Católica dice tal o cual cosa. Eso lo dice para nosotros, que somos parte de este cuerpo. No lo dice para todo el mundo. Por eso hoy insistimos en salir a proclamar el querigma, la buena noticia de que así Dios nos manifestó su amor, enviando a su Hijo al mundo, no para juzgar, sino para salvar. Entonces, en Marcos, la cosa termina con el silencio de las mujeres. Pero este silencio es un silencio que grita, porque habla de la experiencia de Dios en sus vidas. Ellas fueron a ungir un cuerpo y no encontraron el cuerpo. Se encontraron con la presencia de un Dios vivo y vivificante. El Evangelio de Mateo, que fue escrito unos 20, 25 años después, termina con la ascensión de Jesús al cielo, que bendice a los que están ahí presentes, que estaban de rodillas, y el texto dice, aunque algunos todavía dudaban. Qué lindo poder también nosotros, cuando tengamos dudas, ponernos entre esos discípulos, que estamos de rodillas, aunque dudemos. Y Jesús los envía, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Hoy día cuando nosotros leemos naciones pensamos Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina. No, en ese contexto naciones significa religiones. No solamente hagan discípulos míos entre los judíos, Mateo escrito para judíos, sino que vayan a todas las naciones. A todas las naciones. Hagan discípulos y bauticen. Claro, cuando nosotros hoy día leemos bauticen, pensamos en el rito bautismal. Pero el baptiseo, en griego, significa sumerjan. Sumerjan, hagan discípulos míos y sumerjan al mundo entero en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el misterio amoroso, misericordioso de la Trinidad. En ese Dios que tanto nos amó, envió a su Hijo único para salvar al mundo, para unirlo totalmente con él. Esa sería entonces la idea de la misión en Mateo. Y ya vimos otro dato en Mateo, que cuando vayamos a misionar tenemos que comer todo lo que nos den. Tenemos que escuchar, tenemos que tratar de comprender, tenemos que entrar en diálogo honesto con los demás. ¿Se acuerdan cuando Pablo va al Areópago y encuentra un altar dedicado al Dios desconocido? Entonces aprovecha eso y dice, veo que ustedes son muy piadosos, tanto que hasta tienen un altar al Dios desconocido. De ese Dios
les vengo a hablar. Hoy no sé si Pablo pasaría por un estudio en el dicasterio de la doctrina de la fe, porque Pablo alaba a los politeístas. Veo que son muy piadosos. Y va a hablar de Jesucristo como un Dios entre tantos otros que hay por ahí. Pero Pablo está haciendo un trabajo misionero que requiere de mucha humildad y paciencia. Y así todo, aunque Pablo obró con mucha sabiduría, no logró nada. Entonces también nosotros tenemos que estar dispuestos al fracaso. Vayan y hagan que todas las naciones, sean mis discípulos, sumergiéndolos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermosa promesa. ¿Se acuerdan ustedes que el que recibe el anuncio del ángel acerca de la identidad del niño que va a nacer en el Evangelio de Mateo no es María, sino José? Y a José se le dice que hay que ponerle por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Sin embargo, le ponen el nombre de Jesús. Pero al final del Evangelio, Jesús se presenta como el Emmanuel. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Yo seré el Dios de ustedes hasta el fin de los tiempos. Qué lindo, qué consolador, porque muchas veces, queridas hermanas, queridos hermanos, nos van a cerrar la puerta en la cara. Y tengamos paciencia. Yo cuando me sucede esto, siempre me acuerdo de ese refrán. Sembraron vientos, cosechan tempestades. Es cierto que tal vez los vientos no los sembramos nosotros, pero nos toca recoger esas tempestades. Como iglesia e institución hemos cometido muchos errores a lo largo de la historia. Por eso qué bueno lo que dice Miguel, estudiar la historia con humildad para reconocer que muchas veces hemos cometido errores. Les dije la vez pasada que yo todas las semanas grabo un pequeño videíto. Hoy justamente subieron el video de esta semana que tiene que ver con los defectos de los santos, porque en la segunda lectura del domingo que vamos a celebrar dentro de poco, Pablo dice que sigamos su ejemplo. Y muchas veces los santos también nos han dado ejemplo de fragilidad. Qué lindo poder seguir ese ejemplo de fragilidad. Ahí digo en el videíto, por ejemplo, que cuando San Benito se estrenó por primera vez como abad, fracasó y tuvo que irse de ese monasterio. Los monjes lo quisieron envenenar, porque Benito era demasiado rígido, demasiado duro. Después comprendió, y entonces en los consejos que va a dar a los abades, va a decir: traten a cada hermano como un enfermo, recordando que ustedes también lo son. De ahí va a surgir después la expresión de sanadores heridos. Entonces nosotros salimos a misionar en la medida en que estemos siendo misionados. Por eso tal vez lo primero que nos va a pedir la animación bíblica es salir a misionar dentro de nuestros ámbitos. Volver a ponernos como discípulas y discípulos del Señor que quiere hablarnos al corazón. Cuando en el Evangelio de Lucas, ahora pasamos a mi Evangelio preferido, cuando en el Evangelio de Lucas Jesús asciende al cielo, al final no dice gran cosa. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Lucas se continúa en Hechos de los Apóstoles, en donde se vuelve a narrar la ascensión. Y ahí sí, Jesús los envía. Vayan y anuncien
prediquen, evangelicen, comenzando por Jerusalén, Judea, es la provincia que rodea Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí le habría faltado nombrar a Galilea. ¿Por qué no nombró a Galilea? Tal vez porque Galilea ya la evangelizó Jesús. Ahí comenzó su ministerio. Ahí formó su comunidad de discípulas y discípulos. Judea, Samaria, que era considerada por los judíos la peor nación, o ni siquiera una nación. Hay por ahí un profeta que dice, hay 3 naciones que detesto, y una que ni siquiera es nación, Samaria, que había tenido el coraje, el tupé, no sé cómo le llaman ustedes, la arrogancia de construir un templo paralelo al de Jerusalén, y que solamente aceptaban los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá. No aceptaban los profetas, no aceptaban los salmos, no aceptaban los otros escritos. Entonces Jesús los envía. Judea, Jerusalén primero, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué serían estos confines de la tierra? Y seguramente estarían pensando en España, el Finisterre. De hecho, Pablo, cuando muere en Roma, está pensando en eso, en llegar hasta España. La leyenda dice que el apóstol Santiago llegó, y por eso los que somos descendientes de gallegos le tenemos tanta devoción a Santiago en Compostela. Santiago Matamoros, no sé si han visto esa imagen, creo que la tienen también en Venezuela, ¿no? De Santiago a caballo y a los pies del caballo un moro al que Santiago está pisando. Bueno, no salgamos por favor a evangelizar con esa imagen. Tratemos de no imitar ese ejemplo. Esto no forma parte de nuestro tiempo. Hoy tenemos que salir a anunciar el evangelio con sonrisas, con caricias, con más oreja que boca. El cuarto evangelio tiene algo parecido al primer evangelio en su final, un agregado posterior. El cuarto evangelio terminaría en el capítulo 20, no en el 21, en donde se produce la pesca milagrosa, que en los sinópticos está en la vida de Jesús y en el cuarto evangelio está ubicada en el tiempo de la aparición del resucitado. Ahí se da la pesca milagrosa. Y ahí se da la triple confesión de Pedro y el encargo de apacentar, cuidar a los hermanos. Este sería un agregado de Juan. Pero Juan terminaría más bien poniéndola a la Magdalena como la apóstola apostolorum, el apóstol de los apóstoles. Un título que mi querido Papa Francisco rescató de la antigüedad, porque los santos padres ya llamaban a Magdalena apóstol de los apóstoles. Muchas veces nosotros confundimos los 12 con los discípulos, con los apóstoles. Son categorías distintas. Apostelo significa enviado. Entonces, todos aquellos que somos enviados a anunciar a Jesucristo encarnado, muerto y resucitado, cumplimos con la misión de los apóstoles y somos, de algún modo, sucesores de los apóstoles. Los obispos son sucesores de los apóstoles con un rol determinado en la comunidad. Los presbíteros tienen otro rol en la comunidad. Los diáconos, las religiosas, los religiosos, los laicos. Tenemos distintos roles en la comunidad. En una oportunidad,
unas religiosas me habían invitado a dar una charla en el colegio, una charla para los padres de los niños que iban a su colegio. Y entonces la superiora me presentó, dice, Gerardo, un laico comprometido. Y cuántas cosas más dijo de el compromiso de Gerardo. Entonces, cuando yo empecé a hablar, digo, bueno, lamento tener que comenzar diciendo que lo que dijo la reverenda madre no es así. Yo no soy un laico comprometido. Yo soy un laico cualificado. Soy un laico que por mis estudios académicos muchas veces soy llamado a formar a otros. Laicos, religiosos, religiosas, presbíteros. He predicado muchas veces ejercicios espirituales a religiosos, religiosas, sacerdotes. Entonces soy un laico cualificado. Tengo cualidad de teólogo, biblista. Un laico comprometido es un buen almacenero, una buena maestra, un buen enfermero, una excelente médica, una honesta abogada, un policía servicial, alguien que está inserto en el mundo y que misiona y que predica el evangelio, que evangeliza, sobre todo con su ejemplo. Así como decíamos la vez pasada, sean imitadores de Jesucristo, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Pero para tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, tenemos que leer y leer y releer los evangelios, hasta tratar de entender cómo Dios se hizo tan humano. Así de humano, dice un teólogo latinoamericano, solo Dios podía hacerlo. Porque nosotros muchas veces no coincidimos con nuestra humanidad. Nos queremos escapar. Nos gustan los milagros, nos gustan las cosas portentosas. El Jesús que presentan los evangelios apócrifos muchas veces hace milagros en favor propio o para que hablen de él. Los evangelios canónicos no presentan a Jesús haciendo este tipo de milagros. Jesús siempre que hace un milagro lo hace para rescatar a alguien de una situación de marginalidad. Y nosotros muchas veces seguimos más la senda de la religión buscando los consuelos de Dios que al Dios de los consuelos. Buscando los milagros más que al autor de la gracia. Y esto me parece que es lo primero que tenemos que cambiar gracias a la animación bíblica. En México, a la animación bíblica no la llaman ABP, como la llamamos en casi todo el continente. La llaman animación bíblica de la vida y la pastoral de la iglesia. Animación bíblica de la vida y la pastoral de la iglesia. Qué interesante, porque si nosotros hacemos toda esta formación pensando solo en lo que vamos a decirle a los demás, a los de afuera, a los cristianos que se han ido a otras expresiones religiosas, a los que han caído en la indiferencia, a los que no practican o a los no cristianos, esto es un segundo momento. El primer momento es para nosotros. Y para ir concluyendo con la exposición y después quedar a disposición de ustedes, vuelvo al evangelio más antiguo, al evangelio de Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 16. Jesús subió a una montaña y llamó a su lado a los que quiso, para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Para que estuviéramos con él. El Señor nos ha elegido, el Señor nos elige
El Señor nos convoca para que entremos en una gran intimidad con Él. Después, para mandarnos a predicar. Acuérdense lo que decíamos la vez pasada. Esto no es un antes y un después en sentido cronológico. No es que yo tengo que ser discípulo para recién salir a predicar. No, me voy haciendo discípulo y voy predicando, pero siempre con la prioridad en el discipulado. Les voy a contar dos anécdotas. Si ustedes después miran los videitos que yo hago, van a ver que siempre cuento anécdotas. La mayoría son cosas auténticas. A veces invento algo que sirve como un ejemplo, pero la mayoría de las cosas que yo digo son experiencias que he tenido. En una oportunidad, un obispo me pide que vaya a colaborar a una parroquia que tenía un sacerdote que, pobre, estaba bastante mal psíquicamente hablando. Estaba con serios problemas y entre esos problemas había tenido una discusión con un vecino y había sacado un cuchillo y lo había amenazado al vecino con el cuchillo. Esto lo hizo caer al sacerdote en una gran depresión y se encerró en su casa, no presidía la Eucaristía, no hacía ninguna actividad. El señor obispo se enteró de esto y entonces me pidió que fuera a dar una mano. Y yo me fui para allá. Creo que caí un día martes. El cura encerrado en la casa. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado a la mañana. Entonces el sábado a la mañana yo le digo, esta tarde se celebra la Eucaristía Dominical y él me contesta, no. Mañana tampoco. ¿Por qué? Digo yo. Y él me dice, para ser sacerdote, primero tengo que ser cristiano. Y para ser cristiano, primero tengo que ser hombre. Y entonces yo le contesté, mira, querido mío, si vamos a esperar que vos o yo o quien sea hombre para recién después ser cristiano y después ser sacerdote, estamos listos. Nos vamos haciendo humanos a medida que vivimos. Nos vamos haciendo cristianos a medida que entramos en mayor comunión con Jesucristo. Y vamos así convirtiéndonos en verdaderos misioneros. Dicen que el santo cura de Ars, en los últimos tiempos de su vida, había perdido la dentadura y no se le entendía nada de lo que decía. Sin embargo, el cura de Ars seguía dando su catequesis todas las mañanas y el templo se llenaba. Incluso venía gente de la corte de los reyes en Versalles y el gran Lacordaire, el gran predicador. Iban a escuchar y no se entendía nada de lo que decía. Pero no importa lo que decía, importaba él. Entonces, qué lindo seguir este ejemplo. Y la segunda cosa que les quería contar, una experiencia que tuve, una vuelta que fui a predicar ejercicios espirituales a una prelatura en la montaña. Esa prelatura tenía solamente 8 sacerdotes y el obispo. 8 sacerdotes de la prelatura, también había religiosos, pero al retiro fueron los 8 sacerdotes y el obispo. Y yo siempre que predico retiro sigo el esquema de la lectura orante de la Biblia. Entonces, leemos un texto, lo analizamos, hacemos la meditación individual y después los que gustan nos juntamos y hacemos la meditación comunitaria. Comentamos con los demás lo que nos suscitó la lectura y después hacemos oración. Y la oración yo comúnmente la hago, supongamos, a la mañana 1 hora de oración en común con el Santísimo Sacramento expuesto y a la tarde la oración dentro de la misa. O sea que la misa más o menos tarda 2 horas, porque vamos interrumpiendo
o vamos intercalando, mejor dicho, no interrumpiendo, vamos intercalando, siguiendo el ritmo de la Eucaristía, vamos intercalando la oración comunitaria. Hasta el cuarto día, o sea que ya estábamos casi terminando el retiro, en la oración, todas las intervenciones tenían que ver con el rol de presbíteros. Te doy gracias, Dios mío, porque me elegiste como sacerdote. Te pido perdón porque no fui un buen pastor. Todo tenía que ver con el ministerio. Esa misma oración la hubieran podido decir robots que hubieran tenido el ministerio del orden sagrado. No aparecía la naturaleza humana. Ninguno de ellos daba gracias por el don de la vida, por la salud, por la familia, por haber descubierto lo bueno que es hacer deporte para tener cierta armonía. No, todo tenía que ver con el ministerio. Recién en el cuarto día empezó a aparecer el aspecto humano. Y yo se los hice notar. Por suerte, Dios me dio la paciencia para no interrumpir la oración, para respetar el proceso. Y por suerte, cayó la ficha antes de que terminaran los ejercicios espirituales. Espero que a nosotros también nos caiga la ficha de que antes de salir a predicar, insisto, antes no es cronológico, sino teológico, antes de salir a predicar, tenemos que ser discípulos de Jesús. Y no podemos ser discípulos de Jesús si desconocemos la Escritura, si la manipulamos, si la usamos para ponerla a nuestro servicio. Bueno, espero no haberlos confundido. Una vuelta estábamos en una reunión y no sé qué habré dicho yo, y estaba presente un obispo, y el obispo dijo: Gerardo es bueno, pero tiene ideas raras. Y al lado mío había una monjita que me susurró al obispo: qué suerte que no dijo Gerardo es raro, pero tiene ideas buenas. Estas ideas raras que por ahí les tiro, estas cosas que a lo mejor ustedes no están tan acostumbrados a escuchar, crean que se las digo desde el corazón, desde la experiencia, y como un creyente que le pide hoy al Señor la gracia de una profunda conversión, para que lleguemos hasta los confines. ¿Se acuerdan que el Papa Francisco muchas veces hablaba de los márgenes, y hablaba de los márgenes existenciales? No se trata de llegar al último barrio de la diócesis, incluso correr un poquito la tranquera y cruzarse de calle y meterse en la diócesis vecina, sino se trata de entrar a esas marginalidades existenciales que en nuestras sociedades son cada vez más grandes. Dije que iba a terminar, pero les digo una última cosa. Estoy trabajando últimamente con grupos de autistas adultos. Cuando yo estudié psicología, el autismo era un fenómeno de varones, niños o adolescentes. Chao. Hoy día se tiene otra visión del autismo. Y yo estoy aprendiendo de los que participan de esos grupos, y la mayoría son mujeres adultas, que me van enseñando otra forma de entender el autismo. Por eso nos puede pasar lo mismo cuando salgamos a organizar un plan de animación bíblica pastoral para nuestra diócesis, que nos vamos a encontrar con realidades de nuevas marginaciones para las que nosotros no estamos preparados. Y la conversión tiene que ser nuestra. En una oportunidad, un pastor evangélico había organizado una casa para personas con VIH-Sida y había conseguido que en su iglesia lo dispensaran mediodía, o sea, ejercía como pastor de su comunidad mediodía,
y el otro mediodía podía dedicarse a estas personas y le pagaban el sueldo total. Entonces, él podía dedicarse a esto porque la comunidad lo solventaba. Un día le cae una inspección de la comunidad, el Consejo Económico, y quieren ver las cuentas, quieren ver que se aprovecha el dinero. Y el pastor les muestra. Y uno de estos, un religioso muy convencido, le dice: usted hace un año que viene trabajando con esta gente. ¿Cuántos se han convertido? Y el pastor le contestó: uno solo, yo. Qué lindo que podamos también nosotros decir esto cuando salgamos a misionar. Que somos nosotros los que hemos sido misionados, que somos nosotros los que tenemos necesidad de convertirnos para ser capaz de comer todo lo que nos ofrezcan en las casas que visitemos. Muchas gracias, Gerardo. Muy animado y muy práctico tu participación en esta experiencia. Comentarios, preguntas, inquietudes que se quieran hacer. Monseñor va a decir tres bobaditas. Bueno, ahí voy con mis tres bobaditas. No, agradecer pues Gerardo, ¿no? Y creo que me gustaría, Gerardo, ver si puedes hacer algún comentario, ya que tu evangelio favorito es el de Lucas, ¿no? Pues también el mío. Y yo encuentro cuatro elementos fundamentales en el evangelio de Lucas, ¿no? La vida comunitaria, la oración, los pobres y la vida discipular. Y ese es el llamado, ¿no? A ser discípulos. Ahora bien, yo creo que todo ese evangelio de Lucas es como un itinerario para la formación en estos cuatro aspectos fundamentales de la vida cristiana, ¿no? O sea, la vida comunitaria, la oración, los pobres y la vida discipular. Todo eso yo creo que contrapone nuestra formación a la vida sacerdotal en el seminario. No nos forman para ser discípulos, sino nos forman para ser maestros, nos forman para ser gobernantes y nos forman para ser santos, santificadores, pues más que distribuidores de estampitas. Y eso también lo que hemos copiado en nuestra acción pastoral. O sea, la catequista, los catequistas, lo de la pastoral social, lo de la pastoral familiar y toda nuestra pastoral pues gira alrededor de una formación que no está hecha desde un principio discipular. No sé, porque todo esto mientras más entiendes la Biblia, pues más te cuestiona y más no se puede sino entenderlo en la vida discipular. No sé si cómo unir esos cuatro elementos en un camino, por ejemplo, aplicado a nuestra diócesis, en un camino de formación que pueda abarcar todos los animadores de la pastoral de la diócesis y también la formación sacerdotal. No sé si eso es muy complejo o muy complicado o es el reto o cómo, no sé si puede decir algo sobre eso. Sí, ciertamente eh, que es un tema muy delicado, ¿no? Yo no creo en la recta intención, creo en las intenciones que se rectifican. Llevo 33 años de casado. Cuando me enamoré de la que hoy es mi esposa, no fue por motivos intelectuales o de afecto profundo, sino porque me gustó su cuerpo, su juventud, eso me atrajo. Y después fui aprendiendo a compartir mi vida con ella como compañeros. Entonces, la intención se rectifica. Yo estoy seguro que la mayoría de los chicos que entran al seminario no entran con recta intención. Entran buscando cierto prestigio, y hay que acompañarlos para que vayan haciendo un proceso de conversión.
Parece que se fue Gerardo. Ah, no, ahí está. Gerardo, tu micrófono no está funcionando. Sí, ahí está. Se cortó, digo. Pensé que a lo mejor Sí. un seminarista me escuchó y me bloqueó. Pero hay que tener paciencia. Y ya que el señor obispo habla del Fue el Evangelio padre de Wilber Lucas, que se acaba de conectar. mira, Ay, ay, ay. eh, el Evangelio de Lucas es muy duro con los ricos. Ay de ustedes los ricos. La primera bienaventuranza de Lucas es felices los pobres. Mateo dice felices los pobres de espíritu. En esto yo me voy con Mateo. Me siento más tranquilo con Mateo. Lucas es muy duro. Felices los pobres. Sin embargo, la última actividad que realiza Jesús en su vida antes de ser prendido y juzgado es ir a la casa de un hombre muy rico, Saqueo. Entonces, Lucas es el evangelio de la puerta siempre abierta. Siempre, siempre, siempre hay posibilidad. Y acordémonos que en Lucas se le dice a María, no hay nada imposible para Dios. O sea, que hasta la conversión de todos los que estamos aquí presentes es posible si dejamos lugar a la gracia. Vladimir, Hola Gerardo, compañeros, ¿qué Hola. tal? No, simplemente unos comentarios, la verdad que me agradó mucho la sesión de hoy, me llegó bastante. Creo que de alguna manera se deconstruye, si se quiere, esa imagen que a veces tenemos como, ¿sabes? Como que una autoridad súper enorme en el momento de la evangelización, ¿no? O sea, es como que yo voy allá a llevar algo y ellos obviamente necesitan eso que yo estoy llevando, ¿no? Y a veces pareciera que manejamos esos lenguajes, ¿no? O sea, es en plan de, yo necesito armarme porque voy allá a combatir contra otro que, pues, es mi enemigo o con suerte es neutro y yo lo voy a convertir. Entonces, claro, de alguna manera venimos caminando en estas nuevas nociones donde yo también voy a recibir algo y soy yo también, o sea, mi vida y mi experiencia y mi fe también está en juego en el momento en que yo voy a conversar con él, ¿no? Eso me ha llegado muchísimo y bueno, en las últimas experiencias estudiando de manera parroquial hemos conversado mucho eso, ¿no? Que a veces es como, bueno, vayan allá y resuelven en la vida eso. No, es más bien como ustedes en el camino vayan sanándose. Y creo que esa es una de las más grandes cosas que me ha dejado esta experiencia. No sé si sé más de Biblia, creo que ahora sé menos de todo esto, pero me ha agradado mucho lo que vamos aprendiendo. Gracias. gracias, No, Vladimir. no creo que sepas menos. Sos más consciente de tu ignorancia. Tal cual, sin duda. Fino. Humildad y paciencia. Humildad y paciencia. Por aquí hay un comentario de Laura de Caracas. Excelente, gracias. Nos dejas provocaciones interesantes para un constante vivir discipular desde nuestra humanidad y testimonio de lo que vemos y oímos. Una infiltrada de Caracas. Muy bien. Ajá, sí. Juan Soy Ignacio. de Petare, puro Petare, corazón Petare. Ah, listo, Laurita. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Petare, puro corazón. Genial. Juan Ignacio iba a preguntar algo. Lo vi alzando la mano. Una frase, buenas noches.
Una frase que me llama mucho la atención es coman de los que les den. Justamente siempre hemos escuchado coman de todo lo que le den cuando se habla de comida, ¿no? Entonces, me llama un poco la atención el pensar que no justamente eso, sino también puede ser el diálogo, en el encuentro, en el testimonio, en mucho más se recibe que eso. Entonces me llama eso la atención de que no justamente pensar en algo palpable, que es lo que puedan recibir, sino ir más allá. En el encuentro que queda siempre una experiencia. Desde la experiencia con Cristo, la nuestra y la que pueden sentir los demás, es algo que podemos nosotros contribuir también para recibir. Gracias, Juan. Miren qué interesante que en el capítulo 19 de Lucas, cuando se habla de que Jesús se autoinvita a la casa de Saqueo, dice el narrador, todos murmuraban de él, de Jesús, porque iba a ir a la casa de un pecador. Todos. ¿Quiénes son todos? Todos son todos. O sea, los discípulos, las discípulas, los fariseos, los doctores, pero estos ya venían murmurando de hace rato. Pero acá dice todos, todos. Por eso a mí, cuando pienso en este capítulo, perdón, en esta escena de Jesús yendo a la casa de Saqueo, digo, es un error hablar de la conversión de Saqueo. Hay que hablar de la conversión de Jesús. Jesús que no lo ve a Saqueo como un pecador. Por eso va a su casa. Por eso va a su casa. Porque descubre que más allá de su trabajo, que es un trabajo mal visto, hay una buena persona. Hay una persona que es también hijo de Abraham. Me pasó en Colombia, en Bogotá, estar unos días con unas hermanitas que trabajan en una zona de tolerancia, le llaman, barrio de tolerancia, donde se ejerce la prostitución de todo tipo. Me pasó que las hermanitas me mostraban el barrio y me explicaban un poco la forma de comportarse y demás, y mientras íbamos caminando, algunas chicas le decían, ay, reza hermanita, que hoy tuve pocos clientes. Y entonces después en casa yo le pregunté a ellas, ¿y ustedes qué hacen? Rezamos, me dijo. Muy bien, muy bien. Y después las chicas me decían, nosotras nos confesamos con las hermanitas. Nosotros nos confesamos con las hermanitas. Y entonces yo le pregunté a ellas, ¿y ustedes las absuelven? No, no somos sacerdotes. Pero es que también pueden absolver. No podrán absolver sacramentalmente. No estarán realizando el sacramento de la reconciliación, pero ellas necesitan que ustedes le pongan la mano en la cabeza, le den un abrazo grande. Dios te comprende, hija mía, Dios te sigue queriendo. Esa es la absolución. ¿Se entiende? Entonces, qué lindo salir de los esquemas rígidos que tenemos. Salir de esos esquemas, salir de esos esquemas. Y si alguien no logra salir de esos esquemas, pida permiso al señor obispo, métase dentro de la parroquia, del templo, llévese el colchón y quédese a vivir ahí dentro, porque solo encuentra a Dios dentro del templo. No, Dios anda suelto, Dios anda por todos lados. Genial. Michael Velázquez pide la palabra. Bueno, sí, buenas noches a todos. Aportar también un poquito a lo que mencionaba Monseñor. Creo que mucho de la formación ha sido eso. Estamos siendo formados para ser quienes lleven algo, quienes sean los que sigan formando discípulos, pero primeramente no nos formamos discípulos. Y la palabra, bueno, nos habla de eso. Primero hay que ser discípulos para después seguir a lo demás. Y me llama mucho, mucho la atención eso que acaba de mencionar, porque
tengo muchos casos de amigos jóvenes que me dicen, no, es que yo voy al sacerdote y él no me confiesa porque no me he bautizado, o no me da un consejo porque no me he bautizado. Pero mi pensamiento es que, o sea, si Dios anda por todos lados, si Dios es misericordia, si todo termina en que Dios es amor, ¿por qué el sacerdote se retiene? O sea, porque él no quiere ni siquiera escucharlo. O sea, porque es lo primero que les dice es, hay que hacer los sacramentos, tienes que bautizarte, tienes que hacer esto. Siento que estamos en una etapa donde vamos avanzando, pero así como vamos avanzando, estamos retrocediendo y es porque, bueno, es el desconocimiento total de la palabra, o se conoce pero se evita. Entonces, bueno, con la sesión de hoy he sentido que es bastante aterrizada y que me ayuda muchísimo también a mi crecimiento en la formación. Gracias. Gracias, Michael. Todos tenemos que convertirnos, todos. ¿Eh? Cuenta que una vuelta va una señora a ver a su párroco y le dice, padre, quiero la misa por un difunto. Sí, ¿cómo se llama el difunto? Y el difunto se llama Piolita. ¿Piolita? Sí, mi perro, Piolita. No, señora, nosotros no hacemos misa por los perros. Y pero mire que este perro era casi un humano, le faltaba el habla nomás. Estuvo conmigo más de 20 años, era mi gran compañía, iba conmigo a toda parte, dormía conmigo en la cama. No, no, señora, nosotros no hacemos misa por los perros. Si quiere, vaya con los protestantes allá del otro lado de la plaza. Capaz que ellos le hacen una misa. Bueno, padrecito, muchas gracias. Yo pensaba ofrecer $500, le parece que está bien para el pastor. ¿Cómo se llama el perro, señora? Y le hace la misa nomás, ¿no? Al perro. Otros cuentan lo mismo y dicen que fue por un bautismo. El problema fue cuando el cura le contó al obispo y entonces el obispo le dijo, pero ojo porque la confirmación me toca a mí, ¿no? Muchas veces pasa eso en la estructura. Estamos tan estructurados que nos cuesta ver que la gracia actúa libremente. Claro que a través de los sacramentos, pero no solo a través de los 7 sacramentos. Por eso, abrir un poquito la cabeza y dejarnos convertir por el Evangelio. Dejarnos convertir por el Evangelio. Miren, nosotros tenemos un solo Evangelio con mayúscula, Jesucristo, la buena noticia de Dios para el mundo, en 4 versiones canónicas. Un evangelio con mayúscula, 4 evangelios con minúscula. Yo entiendo que la animación bíblica también tiene que llevarnos a nosotros a aprender a pensar como la Biblia. En la Biblia ustedes se encuentran con pasajes que son promonárquicos y con pasajes que son antimonárquicos. En Lucas nos encontramos con este ay de los pobres, perdón, ay de los ricos o felices los pobres a secas, pero también nos encontramos con un Jesús que va a la casa de un hombre muy rico. Entonces, no nos asombremos que en nuestra estructura haya personas más cerradas, sean presbíteros o laicos, porque el clericalismo no es un problema solo de los curas, sino que es un modelo eclesial nocivo, y muchas veces metámonos en las redes y van a ver cuántos laicos hay que critican a sus obispos, a sus sacerdotes y al Papa Francisco lo hacían pedazos porque, según ellos, no son católicos. Entonces, la conversión es difícil, requiere también de paciencia, porque nosotros tenemos que procurar que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos. Cuando digo todos, digo todos. Ah. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a ti, Gerardo. Muchos éxitos en el trabajo que tienes el próximo martes. Recordemos que el próximo martes tendremos la sesión con John Freddy que adelanta y luego el jueves tendremos con la ayuda de Dios la sesión que clausura la participación de Gerardo en nuestro diplomado. Muy amables por participar y démosle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz noche para todas y todos. Así. Padre Juan, una cosita. Sí, Yo le dime. había dicho
que para el jueves preparen preguntas, Sí, cuestiones, hagámoslo exacto. más práctico. Si alguna Piense cada cosa las uno eso. podemos hacer llegar al padre Wilmer, al correo del padre Wilmer, y te las mandamos a ti, a Perfecto. través de John Freddy. Vayan pensando. Listo. Muy bien. Preguntas para el padre, para Gerardo, desde la animación bíblica de la pastoral y las inquietudes que nos van surgiendo con lo que él nos ha compartido. Feliz Gracias. noche. Gracias.